a toda la promoción 2020 de la institución educativa privada Ingenieros Uni. Un saludo muy cordial de parte del profesor David Guamán Manrique. Bienvenidos a la 17ª sesión de aprendizaje. He tenido que reprogramar esta grabación, toda vez que según el avance del texto del libro deberíamos haber realizado esta sesión la semana pasada, pero no hay problema. El orden de los sumandos no altera la suma total. No sé si estará bien dicho matemáticamente, pero bienvenidos a la 17ª sesión de aprendizaje, mis queridos alumnos de la promoción 2020. Abrazamos a la asignatura de Historia Universal y nos alegramos por compartir los conocimientos que ella contiene. En el libro, el tema que hoy vamos a desarrollar se encuentra en las páginas desde el 75 hasta el número 80. Está dentro del capítulo 14. Como vuelvo a decir, he vuelto a grabar. Ya esta grabación estaba hecha, pero lo reprogramo y vuelvo a grabar. No hay ningún problema. El título de la sesión es Monarquías del siglo XVII. ¿En dónde? En Europa. ¿Ya? Monarquías. Recordemos que la palabra monarquía, mis queridos estudiantes, viene de dos tipos de palabras, ¿no? Uno mono y otro narco. Mono-narco. No quiere decir que un mono es narco. No. La palabra mono es único o uno. Narco es poder. Disculpen. En ese sentido, me agarró la estornudada, hijos. Disculpen. Es naturaleza humana. Monarquía significa uno solo con todo el poder. Hay diversas interpretaciones que pueden decir también una sola dinastía que tiene todo el poder. ¿Ya? Es las monarquías del siglo XVII en Europa. Un trabajito elaborado por mi persona, quien los ha saludado ya al ingresar a esta ventana virtual y siempre mantiene el mismo deseo de que a ustedes les vaya bien. Entonces, muchachos, vamos a ver sobre las monarquías europeas del siglo XVII. En el siglo XVII, en este tema, muchachos, vamos a revisar las monarquías, la monarquía francesa, o sea, cómo se ha desenvuelto y quiénes fueron los reyes en Francia durante el siglo XVII. Los reyes y sus acciones principales del gobierno en la monarquía española y lo que sucedió en la monarquía inglesa. En esta sesión de aprendizaje, mis queridos estudiantes, vamos a revisar sobre los acontecimientos principales dentro de la monarquía francesa, dentro de la monarquía española y dentro de la monarquía inglesa. Principales reyes, sus acciones de gobierno y lo que repercutió para toda Europa. Entonces, vamos a ir explicando uno por uno. Vamos a comenzar con la monarquía francesa. La monarquía francesa, mis queridos estudiantes, empieza en el siglo XVII, va a empezar con el gobierno del rey Enrique IV. Este rey Enrique IV, muchachos, fue coronado rey de Francia en la catedral de Chartres el 27 de febrero de 1594 y entró en París el 22 de marzo de ese mismo año.
Sin embargo, hasta los acuerdos de 1598 mantuvo una guerra con los españoles para acabar con los últimos reductos de la Liga Católica y para rechazar los ataques españoles. Ese año firma la paz con España, paz de Vervins, por la que Felipe II renuncia a intervenir en los asuntos franceses y reconoce la legitimidad del monarca. Ahora estamos hablando de Europa en el siglo XVII. El siglo XVII, muchachos, va a comenzar en el año 1600 y va a terminar en el año 1699, siglo XVII. ¿Qué quiere decir que, profesor? Entonces usted está hablando ahorita del rey Enrique IV, que pertenece al siglo XVI, correcto. Pero si se fijan, este es un antecedente de lo que va a acontecer en el siglo XVII. Porque 1594 y 1598 va a marcar el final del siglo XVI. ¿Qué quiere decir? Tiene que existir una raíz para que pueda germinar lo que va a ocurrir después. La raíz de las monarquías francesas del siglo XVII, muchachos, ya del siglo XVII, va a comenzar con el rey Enrique IV. ¿Por qué? Porque Enrique IV va a ser el último rey de finales del siglo XVI y que va a dejar la corona al rey entrante que va a comenzar el siglo XVII. Y veamos quién fue ese rey. Entonces el rey Enrique IV es el último rey del siglo XVI de la monarquía francesa, pero que al mismo tiempo va a dejar la corona para que otro rey comience a gobernar desde fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Estudiantes, hay que recordar aquí que aquí hay una guerra. Francia está manteniendo una guerra ¿con quién? Con los españoles. ¿Ya? Francia mantiene una guerra con los españoles. En ese sentido, el contexto de Europa va a ser Francia enfrentado en una guerra con España. ¿Ya? Ahora veamos a continuación. La tan esperada tolerancia religiosa hacia los hugonotes es decretada por el Edicto de Nantes. Recuerden bien, esto también es muy importante saber. A finales del siglo XVI se firma el Edicto de Nantes en el año 1598. ¿Y qué es el Edicto de Nantes? Muchachos, el Edicto de Nantes va a establecer, si más no nos acordamos, en Francia se había dado ya qué cosa, se había dado la guerra de religiones, o sea, es decir, los protestantes versus los católicos. Ya había existido la reforma religiosa. Y la contrarreforma lo hizo el Papa acompañado de muchos reyes. En este caso los reyes europeos, muchos reyes europeos, menos en Inglaterra, porque en Inglaterra va a suceder lo contrario, ¿no? En Inglaterra, el rey de Inglaterra va a permitir más bien separarse del catolicismo y va a aparecer la religión anglicana, una religión protestante de nombre anglicana. En cambio, en Francia, muchachos, en Francia van a perseguir, las monarquías van a perseguir atrozmente a todos los protestantes. Estos protestantes, muchachos, en Francia se hicieron llamar hugonotes. ¿Y quiénes eran los hugonotes? A ver, acá por acá, si estará la palabra hugonote, a ver. No está. Pero vamos a ir entendiendo. Acá está. La tan esperada tolerancia religiosa hacia los hugonotes, muchachos. ¿Y quiénes fueron los hugonotes? Les vuelvo a repetir. Los hugonotes fueron protestantes en Francia, pero que seguían las ideas ¿de quién?
¿Se acuerdan que hubo un religioso protestante que se tuvo que ir a otro país porque lo persiguieron en Francia? Todos los seguidores de este señor, los hugonotes, llamado el protestante John Calvino, ¿no? Todos los que seguían a John Calvino dentro de Francia eran los hugonotes, protestantes, seguidores de John Calvino. Ellos eran perseguidos por los reyes franceses, pero en cambio el rey Enrique IV va a firmar el edicto de Nantes, muchachos, donde acompaña primero que va a reconocer al catolicismo como religión del Estado. O sea, el Estado va a decir el catolicismo es la religión oficial. Pero al mismo tiempo también se reconcilia ¿con quién? Con los hugonotes. Dice, la reconciliación se basa en la renuncia a toda revancha de depuración, o sea, de eliminación. No hay que eliminar a otras religiones, ¿no? Dice acá, con ello puso fin a los conflictos religiosos que asolaban el país desde mediados del siglo XVI y consolidó la corona. Es decir, empieza también a encontrar una paz, una tranquilidad el rey Enrique IV. En ese sentido, muchachos, recordemos, el rey Enrique IV va a dejar una corona española al primer rey del siglo XVII con las siguientes características. Una paz aparente con España, firmada con este documento, ¿no? La paz de Bernis. Además, una paz religiosa, firmando el edicto de Nantes en 1598. Esta herencia se lo va a transmitir ¿a quién? Se lo transmite al primer rey del siglo XVII, el rey Luis XIII. Este rey Luis XIII, muchachos, llamado el Justo, fue rey de Francia. Fue hijo de Enrique IV de Francia y de Navarra. O sea, Enrique IV fue rey de Francia y al mismo tiempo del reino de Navarra de España. Y de María de Médici, y fue el padre de Luis XIV. Ojo con este nombrecito, ve, acá. Vamos a familiarizarnos con el nombre de Luis XIV. ¿A quién se le llamó el Rey Sol? El Rey Sol se le llamó a Luis XIV, no a Luis XIII, ¿ya? No a él, sino a Luis XIV, o sea, es decir, a su hijo. A su hijo, Luis XIV, ¿nieto de quién? Nieto de Enrique IV, ¿ya? Porque era hijo de Enrique IV y tuvo un hijo llamado Luis XIV que se va a convertir en nieto de Enrique IV, hijo del rey Luis XIII. Ahora, el rey Luis XIII prácticamente no va a gobernar. Le va a entregar el poder político a su primer ministro llamado Armando Duplessis, más conocido como el cardenal Richelieu, ¿ya? Este cardenal Richelieu, muchachos, va a ser el que va a gobernar Francia. Quiere decir que el rey comparte su poder con un primer ministro. Y en realidad el que va a dirigir Francia a inicios del siglo XVII va a ser el cardenal Richelieu. Vamos a ver qué acciones políticas ejecutó el cardenal Richelieu o el primer ministro Armando Duplessis. El cardenal Richelieu, ordenado obispo en 1607, entró en política y fue nombrado secretario de Estado en 1616. Ya empieza a ingresar a la política, aunque hoy en día está prohibido que los cardenales, sacerdotes,
curas, sacristanes, etcétera, los obispos, arzobispos, ingresen a la política. Está prohibido. Ya, ellos hoy en día, todos los cardenales, obispos, arzobispos, etcétera, se dedican a la vida meramente religiosa. Pero en aquel entonces, en el siglo XVII, a comienzos del siglo XVII, Richelieu alcanzó un gran poder en la Iglesia Católica y en el Reino de Francia. Mezcló la religión con la política. Además, dice, además llegó a ser, ¿qué cosa? Primer ministro del rey Luis XIII. ¿En qué año? En el año 1624. Permaneció en el cargo hasta su muerte en el año 1642. Imagínense, muchachos. Entonces, en ese sentido, muchachos, fue el cardenal Richelieu quien va a manejar los destinos políticos del reinado de Luis XIII. Luego, a su muerte en el año 1642, fue sucedido por el también cardenal Julio Mazarino. Ojo con este nombre, otro cardenal que va a entrar a gobernar los destinos de Francia en el siglo XVII. Y él es la figura de el cardenal Richelieu. Ahora, muchachos, veamos las obras de Richelieu, entre otras muy importantes. Ahí ayúdense también, estoy mencionando aquí lo que en el libro no está, ¿ya? Se ayudan ustedes, complementan las obras de Richelieu que está aquí con el libro. Durante su ministerio, Richelieu se ganó fama de gobernante implacable, es decir, muy drástico, malo, dispuesto a todo para afirmar el poder del rey. Mírenme, imagínense, muchachos. Este Richelieu defendió la figura y la monarquía de su rey, pero parte de una historia expresa que el rey Luis XIII desconfiaba de el cardenal Richelieu, ¿no? Por esa razón, al comienzo del gobierno de Richelieu como primer ministro, el rey Luis XIII lo observaba con un ojo y con el otro lo apuntaba a querer sacarlo del poder. Pero después se dio cuenta que Richelieu va a cuidar la figura del rey y va a cuidar la monarquía y el absolutismo, y va a defender el absolutismo en Francia. En muchas ocasiones no dudó en hacer correr la sangre para castigar a los rebeldes y conspiradores en contra del rey Luis XIII. Defendió a capa y espada a su rey. Fue leal Richelieu. Los habitantes del campo sufrieron el incremento de impuestos bajo Richelieu. A lo largo de su gobierno desarrolló una gran obra política, reformas judiciales y administrativas, decisivas para la centralización del Estado, es decir, el Estado tiene todo el poder. Las conquistas del cardenal. Toma de La Rochela en el año 1628. Aquí, muchachos, escuchen bien. Dice, Enrique de Rohan, ¿se acuerdan ustedes que ya existía el edicto de Nantes? ¿Qué cosa aseguraba el edicto de Nantes, muchachos? El edicto de Nantes, firmado por el rey Enrique IV, firmó la paz con los hugonotes o protestantes seguidores de John Calvino. Este edicto de Nantes devolvió cierta tranquilidad a Francia, pero cuando Richelieu toma el poder, va a ocurrir lo contrario. Richelieu va a, en cierta forma, no estar de acuerdo con los hugonotes y va a perseguirlos, tratando de romper el edicto de Nantes. Por eso aquí dice,
¿Quién fue Enrique de Rohan? Enrique de Rohan, muchachos, fue un líder hugonote, ¿ya? Encarnó la resistencia de los protestantes a la política religiosa de Luis XIII y de Richelieu. Como protestante no estaba de acuerdo con el rey Luis XIII, ni mucho menos con la política de Richelieu. En 1628, La Rochela, plaza fuerte de los hugonotes, o sea, ahí en La Rochela, los hugonotes tenían libertad y posesiones importantes dentro de la vida social de Francia. Ahora, La Rochela se rindió al ejército real, o sea, es decir, al ejército que manejaba ¿quién? Manejaba el cardenal Richelieu. Tras un durísimo sitio de 14 meses de duración, Rohan, desposeído de sus feudos, les quitaron sus tierras a todos, marchó al exilio. Aunque unos años después volvió al servicio de la monarquía, o sea, regresa al servicio de la monarquía, pero el cardenal Richelieu lo despoja de todos sus bienes y a Enrique de Rohan lo expulsa de Francia. Ya había una acción de desconocer el edicto de Nantes por parte de Richelieu y una persecución a los hugonotes. Ahora, el reinado de Luis XIV. Y ahí vemos la figura del rey Luis XIV. Entre todos los reyes que tuvo Francia, muchachos, este rey fue el rey representante del absolutismo y la monarquía absoluta en Europa. No hubo un rey más absolutista que el rey Luis XIV. Por no decir, de entre todos los reyes, el de mucho poder, el de mayor poder de control estatal, el que prácticamente gobernó solito un reinado. Este rey Luis XIV, muchachos, es su historia breve de la siguiente manera. Luis XIV, rey de Francia de la segunda mitad del siglo XVII, apodado el Rey Sol. A él se le llama el Rey Sol, ¿ya? Encarnó la monarquía absoluta y personal. Nadie más debe gobernar que yo solito, es decir, yo. Él era yoísta, yo solo gobierno. En uno de los periodos más brillantes de la historia de ese país. Es decir, el crecimiento de Francia, los franceses tienen que agradecer al gobierno que ejecutó Luis XIV, muy a pesar de que él dijo, yo solo voy a gobernar. Pero esto tiene una historia, ¿no? De cómo llega a tomar el poder Luis XIV, muchachos. Y esta es la siguiente historia. ¿Ve? Dice, fue nombrado rey de Francia a los 5 años de edad, aunque esta edad no lo aseguran, algunos dicen que fue a los 4 años, otros a los 6 años. Promedio, 5 años de edad. Como era muy pequeño, ¿no? O sea, muere Luis XIII, su padre, y a la muerte de Luis XIII, él tenía 5 añitos, y lo coronan rey de Francia. Un rey a los 5 años de edad. Pero esa era la tradición francesa. El descendiente directo de un rey. En el caso de la muerte de este rey, el descendiente directo asume el poder. Y ese descendiente directo, hijo de Luis XIII, fue Luis XIV. No importa, a los 5 años de edad, rey, señores, rey de Francia. Pero como era muy pequeño, su madre, hay que tomar en cuenta esta historia, ¿ve? Su madre, la reina Ana de Austria, tomó el poder, ¿ya? O sea, su mamá era reina de Austria, esposa del rey Luis XIII.
O sea, Luis XIII, por derecho de mujer, también pudo haber sido rey de Austria, porque se casó con la reina de Austria, ¿ya? Entonces, la reina de Austria, muchachos, tomó el poder, pero como ella era mujer y no podía gobernar sola, nombró como primer ministro, otra vez, ¿ve? Primer ministro al cardenal Mazarino. Otra vez, no gobierna el rey, sino gobierna otro primer ministro, en este caso ya no Richelieu, ya no el cardenal Richelieu, ahora el cardenal Mazarín. Lamentablemente, este cardenal no hizo un trabajo como hizo el cardenal Richelieu. Este cardenal ejecutó una política desastrosa para Francia y para la reina Ana de Austria. A la muerte de Mazarino, ya cuando muere Mazarino, Luis XIV ya se hace mayor, ingresa a la política déspotamente. Quiere decir, muy bien, señores, así que en el gobierno de mi padre, Luis XIII, gobernó un primer ministro y no gobernó mi padre. Ahora, en el gobierno de mi madre, reina de Austria, o la dama Ana de Austria, no gobernó el cardenal Mazarino. Muy bien, ahora me toca a mí. Entonces, muchachos, Luis XIV ingresa a la política con el pie en alto, la patada más baja a la lengua. ¡Pro! Miércoles, al primero que se me oponga, a quien diga que no, se la rajo. Entonces, Luis XIV de Francia, llamado el Rey Sol, Leroy Soliel en francés, o Luis el Grande, nació en Saint-Germain, en Lille, Francia, el 5 de septiembre de 1638. Miren, en 1630, eso es lo que quiero que entiendan bien, muchachos. Nació en 1638, ¿ya? ¿Y en qué año se le dijo que tienes que ser rey? Fue rey de Francia y de Navarra desde el 14 de mayo de 1643, fíjense. Es decir, nace en 1638 y se hace rey en 1643. ¿Cuántos años? 39, 40, 41, 42, 43. A los 5 años de edad fue rey de Francia. ¿Hasta cuándo fue rey de Francia? Hasta su muerte, cuando él tenía 76 años. ¿Cuántos años duró su gobierno? 72 años de reinado. O sea, 72 años fue rey de Francia. Si se fijan entonces, ¿cómo es el sistema de gobierno monárquico? El rey gobierna vitaliciamente, de por vida, hasta que muera. Y si se muere, su descendiente toma el poder. En cambio, un gobierno democrático no admite eso. El gobierno democrático dice, no admite la existencia de un rey, sino de un presidente. Y este presidente gobierna por un espacio de tiempo determinado. Y acabado ese tiempo determinado, es de acuerdo a las leyes de los países, es ratificado o cambiado. En el caso del Perú, la democracia no permite la ratificación inmediata. Puede volver a gobernar dejando de hacerlo durante un periodo. Es decir, si es presidente por 5 años, en la siguiente elección por otros 5 años no se puede presentar. Pasados esos 5 años de vacío de poder en su persona, puede volver a presentarse nuevamente como candidato presidencial. Y si gana, puede volver a ser presidente. Diferente a la monarquía. Ahora este rey Luis XIV, muchachos, en 1660, ¿se acuerdan que ustedes había una guerra entre Francia y España? Esa guerra no concluía.
a pesar de que habían firmado un tratado Enrique IV con los españoles, pero esa paz en el papel existía, mas no en las acciones reales. Por esa razón, él, su amor, acá dice, sometió el amor, en 1600 sometió el amor, o sea, se condicionó. El amor de él condicionó a las exigencias de la diplomacia. La diplomacia le decía, oye, cásate, compadre, con la hija del rey de España, cásate. Es la única manera que se puede conseguir la paz verdadera con España. Cásate con la hija del rey de España. Entonces, haciendo caso a la diplomacia, hace su esposa a María Teresa de Austria, ¿no? La hija del rey de España. Fue la ratificación del Tratado de Paz de los Pirineos, es decir, se casa con la hija del rey de España y al mismo tiempo firma el Tratado de los Pirineos que puso fin a la guerra entre los dos países, es decir, entre España y Francia. ¿Ya? Es decir, hábilmente contrae matrimonio con la princesa española y al mismo tiempo esto le da derecho a conseguir la paz de los Pirineos entre Francia y España. Ahora esto, muchachos, déspota por derecho divino. Déspota quiere decir, a mí no me interesa nadie, no me interesas tú, no me interesa lo que tú digas, lo que tú opines. No, señores, yo, Papi Ricky, soy el único que va a decidir todo lo que va a pasar dentro de mi reinado. Acá dice, ¿qué dijo él? Miren sus palabras, ¿ya? En la historia dice que él nunca dijo, el Estado soy yo. En sus expresiones de él, los historiadores franceses no le van a encontrar en ningún momento dentro de sus mensajes decir, el Estado soy yo. Pero da a entender eso. Ya da a entender eso y eso lo relacionan entonces con el rey Luis XIV. ¿Por qué? Miren lo que él expresó en su mensaje. ¿Se acuerdan que en el gobierno de su abuelo, el rey Enrique IV, no hubo primer ministro, pero durante el siglo XVII, en el gobierno de su padre, Luis XIII, gobernó, ¿quién gobernó? Richelieu, primer ministro. Cuando él era pequeñito y su madre, Ana de Austria, toma el poder, ¿quién gobernó? El primer ministro, Mazarín. Entonces, cuando él toma el poder, ya se hace jovencito, toma el poder y dice, ahora sí, señores, ¿no? Dice, señores, os he llamado para deciros que hasta ahora he tenido a bien dejar gobernar al señor cardenal. Es decir, hasta hoy ha gobernado el señor cardenal. A partir de hoy, en lo sucesivo seré yo, señores, grandazo yo seré mi mismo primer ministro, ¿ya? Y además, mira, yo seré mi primer ministro, seré rey, primer ministro, y al mismo tiempo, ustedes, o sea, vosotros me ayudaréis con vuestros consejos cuando yo os lo pida. Si no lo pido, no metan su pico en ningún lado. Le ruego, señor canciller, al que dirigía esa reunión, porque él va a una reunión, que no haga firmar nada que no sea por mis órdenes. Yo te voy a dar las órdenes, canciller, para que cualquier cosa que quieran ustedes hacer, si yo no estoy de acuerdo, no se manda a ejecutar. Y a ustedes, señores consejeros, que no hagan nada que no mande yo. Es decir, esto lo interpretaron sus críticos como que él dijo, el Estado soy yo y nadie más. Esta proclamación que acabamos de analizar
lo hizo un 10 de marzo de 1661, porque el 9 de marzo había muerto el cardenal Mazarino, este primer ministro de Ana de Austria, la madre de Luis XIV, muere el 9 de marzo, y al día siguiente, el 10 de marzo, el rey Luis XIV dice, el Estado soy yo. Pero no lo dice verbalmente, lo dice, no se metan más en mi gobierno. El primer ministro soy yo. El rey soy yo. Consejeros, ustedes existen siempre y cuando yo se los pida. Si mientras yo no se los pida a ustedes, el consejo a mí me cae a la coronilla. Porque yo decido todo. Así lo interpretaron al rey Luis XIV como el Estado soy yo. Es la frase célebre que se le atañe al rey Sol, interpretando lo que expresó ante el Consejo de Ministros. ¿Ve? O sea, ¿qué cosa expresó? Todo esto expresó en el Consejo de Ministros. En resumen, él dijo, el Estado soy yo. Pero tal cual no lo expresó. ¿Ya? Y que significaba que el único que puede gobernar, o sea, ¿qué significa que el Estado soy yo? El único que puede gobernar era él y nadie más. Muy bien, muchachos. Ahora, en el libro está el gobierno o las principales acciones de su gobierno que ejecuta o ejecutó Luis XIV o el Rey Sol. ¿Ya? Acá ustedes al momento de desarrollar su tarea o su práctica también se ayudan con el libro que trae, ya no quiero repetir lo que en el libro está y decir qué es lo que hizo el gobierno de Luis XIV. Por ejemplo, entre uno de esos fue ¿qué cosa? La persecución a los hugonotes. Persiguió a los hugonotes, muchachos, ¿ya? Ahora, veamos lo que sucedió en la guerra en España. La guerra de sucesión española. Muchachos, la guerra de sucesión española. La palabrita sucesión española, mis queridos estudiantes, ¿ya? ¿Qué significa? Gobernaba Carlos II. Y aquí esto hay que entender, muchachos. Carlos II pertenecía a la dinastía de los Habsburgo. ¿Ya? La dinastía de los Habsburgo. Carlos II cuando muere no tiene descendientes. ¿Ya? Sin heredero despertó un enorme interés en toda Europa en torno a los distintos pretendientes. ¿Pretendientes a qué? A la corona que dejaba vacía Carlos II, el último rey Habsburgo. Hay que recordar que los Habsburgo descienden de la casa de Austria, o sea, de Austria. Son austriacos, ¿ya? Ustedes saben que en la dinastía Habsburgo llegó a poner reyes en distintos reinados, en España, en Austria, ¿ya? Y también en Inglaterra. Por tanto, muchachos, la muerte de Carlos II en España va a generar una guerra. ¿Por qué? Porque va a generar la guerra de sucesión. ¿Qué significa sucesión? ¿Quién le va a suceder a Carlos II? Si no hay hijo, no hay nieto, no hay primo, no hay hermano, no hay nada, ¿quién va a ser su sucesor? Entonces, muchachos, aquí la guerra de sucesión enfrentó a las potencias y su resultado fue un nuevo sistema de equilibrio de poderes donde Inglaterra quedaba situada en una posición ventajosa en detrimento, o sea, en desfavor de Francia o en contra de Francia, ¿ya? Es decir, al final de las acciones de la guerra de sucesión, el gran vencedor va a ser Inglaterra y el gran perdedor va a ser Francia.
porque Francia también va a querer, va a aspirar la corona de Carlos II, Inglaterra igual, Austria igual, ¿no? Entonces, estos países van a declararse la guerra. Y veamos cómo sucede esto, ¿no? Dice, a finales del siglo XVII, ya terminando el siglo XVII, la posibilidad de que Carlos II, apodado el Hechizado, muriera sin descendencia, despertó las aspiraciones al trono español de 3 pretendientes. Mírenme. Carlos II, en vida, muchachos, había elegido, miren, había elegido como su sucesor a José Fernando de Baviera, ¿ya? Como su sucesor. Entonces, este sucesor en realidad era el primero en, si se muere Carlos II, el primero en tomar la corona. Ahora, otro que se quitaba el poder también era Felipe de Anjou, o Felipe de Anjou, o de Anjou, ¿ya? Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, es decir, muchachos, Luis XIV de Francia, o sea, rey de Francia, en estos momentos rey de Francia, él quería que su nieto Felipe de Anjou sea el rey de España. Y él dijo, muy bien, señores, si Felipe de Anjou que es mi nieto, llega a ser rey de España, entonces yo también voy a tener poderes sobre España. Y entonces Luis XIV va a defender a capa y espada de que Felipe de Anjou, su nieto, llegue a ser rey de España. Pero ¿por qué Felipe de Anjou? Porque Felipe de Anjou fue bisnieto del rey Felipe IV de España. Es decir, como es bisnieto de Felipe IV, que fue rey de España, tenía cierto derecho a ocupar la corona dejada por Carlos II. Es decir, Carlos II no lo escoge a Felipe de Anjou, sino que Felipe de Anjou reclama la corona por haber sido bisnieto de un rey de España, que era Felipe IV, que constaba como heredero del trono en el testamento de Carlos II, es decir, en el testamento de Carlos II él ya figuraba como uno de los sucesores de la corona española. Pero otros países, Inglaterra, Holanda, Austria, no miraban con agrado de que Felipe de Anjou asuma la corona de España, porque si asume Felipe de Anjou, mucho poder va a tener Luis XIV de Francia, el rey sol. Entonces, tras la muerte prematura del príncipe José Fernando, escúchenme bien, ¿quién es José Fernando? Este señor, José Fernando de Baviera, a quien Carlos II había dejado como heredero primero del trono, muere José Fernando. Entonces, muchachos, va a salir la figura de un tercer personaje que va, miren, al morir José Fernando, Felipe de Anjou dice, qué chévere, murió José Fernando, ahora yo, Felipe de Anjou, tengo el camino despejado para ser rey de España. Pero ahí sale, momentito, sale el archiduque Carlos de Austria, ¿ya? De la casa de Habsburgo. Recuerden que Carlos II pertenece a la casa de Habsburgo, cuyos derechos dinásticos fueron defendidos por su padre, el emperador Leopoldo I de Austria. ¿Qué decía Leopoldo I, que era rey de Austria? Señores, mi hijo Carlos, ya no Carlos II, otro Carlos, hijo de Leopoldo I, rey de Austria. Él decía, como Carlos II pertenece a la dinastía
Habsburgo y mi hijo, Carlos, archiduque de Austria, que es también descendiente de los Habsburgo, entonces, como pertenece a la dinastía Habsburgo, tiene derecho a ser rey de España. Ya quedaban en el camino solamente dos hombres que pretendían ser reyes de España. Felipe de Anjou, que en este caso, al morir José Fernando de Baviera, va a ser el legítimo heredero de la corona española, toda vez que en el testamento de Carlos II figuraba él como sucesor del trono. Y el archiduque Carlos de Austria, cuyo padre Leopoldo I decía: mi hijo tiene que ser el nuevo rey de España. Entonces Leopoldo I ya se enfrentaba al rey Luis XIV, rey Sol de Francia. Luis XIV defendiendo a Felipe de Anjou y Leopoldo I defendiendo a su hijo, el archiduque Carlos de Austria. Y la guerra estaba servida, muchachos. Tras la muerte de Carlos II en noviembre de 1700, Felipe de Anjou entró en Madrid en febrero de 1701, siendo aclamado como Felipe V, o sea, toma la corona y va a gobernar entre 1701 y 1746. Monarca que instauraba la dinastía Borbón en España. ¿Qué quiere decir? Que el archiduque Carlos de Austria no toma el poder. ¿Lo hace quién? Lo hace Felipe de Anjou. Felipe de Anjou se hace llamar Felipe V. Recordemos, ¿quién fue Felipe de Anjou? Sobrino ¿de quién? Sobrino de el rey Luis XVI. Leopoldo I, el rey de Austria, ¿se acuerdan? El rey de Austria no aceptó el testamento de Carlos II. Dijo: no, compadrito, no acepto ese testamento. Y no reconoció al nuevo rey, o sea, no reconoce a Felipe V como nuevo rey. Entonces, ¿qué hace Leopoldo I? Va a formar una gran alianza. Alianza de la Haya, o sea, en Holanda, establece la alianza con Holanda. Austria, que es Leopoldo III. Se une Inglaterra, Austria, Inglaterra, Holanda, Portugal y Saboya, en 1701. Y declara la guerra, ¿a quién? Declaró la guerra a Luis XIV y a su nieto Felipe V de España. Porque, ¿saben qué sucede? ¿Saben por qué se une Austria, Inglaterra, Holanda y Saboya? Porque miraban que Luis XIV era rey de Francia y al mismo tiempo su nieto directo, rey de Inglaterra, rey de España, Francia y España, enorme imperio, que tuvieron miedo del poder de ambos, de que este poder crezca y puedan perjudicar los intereses de Austria, de Inglaterra, de Holanda, de Portugal y Saboya. Por eso ellos se juntan, se unen y van a declararle la guerra a Luis XIV y a su nieto Felipe V de España. En España, Cataluña, Aragón y Valencia levantaron armas en favor del archiduque Carlos. ¿Quién era el archiduque Carlos? El que pretendía ser rey de España. ¿Quién? Hijo de Leopoldo I de Austria. O sea, en el reino de Cataluña, Aragón y Valencia, los pequeños reinos dentro del reino de España, Cataluña, Aragón y Valencia, muchachos. Recuerden que Cataluña es es el que actualmente quiere ser un país independiente, ¿no? ¿Dónde queda Cataluña? Dentro de Barcelona, ¿no? Entonces, Cataluña, Aragón y Valencia defendían al archiduque Carlos V y no estaban de acuerdo con el rey Felipe V, que ya estaba en el poder de la corona española. Pero el resto de España se mantuvo fiel a Felipe V, ¿ya? Ahora, el archiduque Carlos, el que quiere ser rey, lanzó en 1704 un ataque a Extremadura desde Lisboa, capital de Portugal. Y al año siguiente ocupó Barcelona, donde fue proclamado rey. Es decir, Carlos, hijo de Leopoldo I, es proclamado rey. En 1706
los aliados entraron en Madrid, pero Felipe V volvió a la corte tras la victoria de Almanza en 1707. En Europa los Borbones fueron derrotados en Ramillies, Oudenarde y Malplaquet. En 1710 el archiduque entró en Madrid. O sea, ¿quién archiduque? Carlos, donde fue proclamado otra vez rey con el nombre de Carlos III. Pero 2 meses después, otra vez Felipe V recuperó la capital. Ese mismo año su ejército obtuvo la victoria en 2 batallas fundamentales, Brihuega y Villaviciosa. Enfrentándose el archiduque Carlos, hijo de Leopoldo I, con el nieto de Luis XIV, Felipe V. Ahora, el Tratado de Utrecht de 1713 se vio favorecida por la renuncia de Felipe V. Ahora, se firma este tratado de paz entre los que estaban en guerra con Felipe V. Felipe V decía, vamos a firmar la paz, llamado la paz de Utrecht, ¿ya? Y dice, Felipe V renuncia a sus derechos sobre el trono francés. ¿Qué quiere decir, muchachos? Como él era sobrino de Luis XIV, si moría Luis XIV, este nieto asumía la corona de Francia y se hubiera convertido en único rey de España y Francia, y estos 2 reinos se hubieran juntado y se hubieran vuelto poderosos. Entonces, Inglaterra, Austria, Holanda y Portugal le obligaron, ¿quieres seguir siendo rey? Sí, muy bien, entonces, ¿quieres la paz? Sí, ya, firmemos el Tratado de Utrecht. Pero eso sí, renuncia a que tú vas a llegar a ser rey de Francia. Renuncia. Si tú renuncias, firmamos la paz, te dejamos de hacer la guerra y sigues siendo rey de España. Y así lo hizo. Austria y Francia continuaron la guerra hasta la firma de la paz recién de Rastatt en 1714. Y por fin, Felipe V, va a gobernar España. Las consecuencias del Tratado de Utrecht fueron la desintegración del Imperio Español. Ahora España pierde, ¿no? España pierde territorios valiosos. A cambio de su reconocimiento como rey de España, Felipe V perdía todas las posesiones europeas de la corona. Pierde los Países Bajos, pierde poder en Milán, en Nápoles y Cerdeña. Pasan a Austria, Sicilia al duque de Saboya, e Inglaterra se apodera de Menorca y Gibraltar. Todo eso pierde el rey Felipe V con tal de que lo dejen ser rey de España. Se rompió el monopolio comercial de la corona española con las colonias americanas, ¿no? El establecimiento de un nuevo sistema de equilibrio en la política europea que se mantendría hasta mediados del siglo XVIII. Inglaterra se convertía en árbitro de la política continental junto a Francia y Austria. España era controlada ya entonces por Inglaterra, Francia y Austria. Ahora, muchachos, Inglaterra en el siglo XVII. Monarquía de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. O sea, Jacobo I fue rey de Inglaterra y al mismo tiempo VI de Escocia. Tras la muerte de la reina Elizabeth o la reina Isabel, ¿se acuerdan de una reina que no se casó nunca? Es la reina Isabel, la llamada reina virgen. Ella muere en 1603, y es Isabel, también llamada Elizabeth, ¿ya? Su sobrino, el hasta el momento rey Jacobo VI de Escocia, fue el sucesor al trono de Inglaterra. Siendo rey de Escocia, entra a ser rey de Inglaterra. Jacobo inició una nueva dinastía, la dinastía de los Stuart. Con el acceso al trono del rey Jacobo, se unificaron las coronas de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Es decir, con Jacobo I, ¿no? A pesar de ser países distintos, compartían un solo rey. A partir de Jacobo I, un solo rey va a ser rey para los 3 países, para Inglaterra, para Escocia y para Irlanda.
A partir de allí, a partir de Jacobo I, se va a llamar el Reino Unido. Y hoy en día es Gran Bretaña. El reinado de Carlos I. ¿Quién fue Carlos I? Hijo de Jacobo I. Fue firme defensor de los derechos divinos de la monarquía. Los reyes somos descendientes de Dios. Eso es lo que decía Carlos I. Carlos I se embarcó en diversas guerras infructuosas contra España y Francia. El Parlamento rechazó ayudarle económicamente, de modo que tuvo que buscar sus propios métodos para financiar los conflictos. En 1625 disolvió el Parlamento y recaudó dinero imponiendo a los ciudadanos unos impuestos llamados préstamos forzosos. Estas duras leyes eran penados con prisión sin juicio previo a cualquiera que no las cumpliera. Ahora, Guerra Civil Inglesa, monárquicos versus parlamentarios. En Inglaterra, muchachos, el Parlamento inglés va a declararle la guerra a los reyes. Al final, muchachos, la Guerra Civil Inglesa tuvo lugar entre los años 1642 y 1651, en los reinos de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Los historiadores la dividen en Primera, Segunda y Tercera Guerra Civil. En 1649 gana el Parlamento, muchachos. El Parlamento gana y lo sacan del trono al rey Carlos I. Lo juzgan y lo matan. Pero Carlos I tenía un hijo, escuchen bien, su hijo Carlos II. Como ven que matan a su padre, él por temor, como él era el sucesor de la corona, por temor escapa de Inglaterra, desaparece de Inglaterra. Muerto Carlos I, ¿quién va a tomar el poder? El Parlamento. ¿Ya? ¿Y quién va a ser el consejero o como una especie de primer ministro o el organizador o el secretario general del Parlamento, llamado Commonwealth, o en inglés no sé cómo se pronunciaría, Commonwealth? Fue Oliver Cromwell. Una de las figuras más importantes en esta época. Fue un militar y político que lideró el ejército del bando parlamentario, es decir, el Parlamento contra los reyes, y gana el Parlamento. Entonces, en la Guerra Civil Inglesa, poco a poco fue ganando posiciones en el Parlamento hasta que fue nombrado Lord Protector de la Mancomunidad de Inglaterra. ¿Cómo se llamó la Mancomunidad? Commonwealth, ¿ya? Commonwealth. Al final de su mandato con el protectorado entre 1653 y 1658, o sea, él fue el protector, gobernó de forma prácticamente absolutista. Es decir, cambian a un rey para que no sea absolutista. El Parlamento va a gobernar con Oliver Cromwell y otra vez, este Oliver Cromwell como protector de la Commonwealth se vuelve absolutista. Tras su fallecimiento, su hijo Richard Cromwell continuó a cargo de gobierno. El título de Lord Protector no era hereditario y su padre lo había nombrado sucesor. Pero Richard Cromwell carecía de apoyos tanto en el Parlamento como en el ejército y fue obligado a dimitir tras un año de gobierno. Chao Parlamento, e Inglaterra va a pedir que regrese este señor. ¿Quién es este señor? Hoy vuelve. ¿Quién se fue al exilio? Carlos II. Entonces Carlos II va a restaurar la monarquía en Inglaterra, ¿no? Entonces, acá, muchachos, dada la inestabilidad en el gobierno que había, el Parlamento fue forzado a disolverse por diversas autoridades que seguían apoyando a la monarquía. Y Carlos II volvió desde el exilio para continuar con el gobierno de su padre en 1661, año en que fue coronado. Al llegar a ser rey, muchachos, se encargó de hacer justicia. Ordenó ejecutar a diversos jueces que habían matado a su padre y autoridades que estuvieron involucradas en la sentencia de muerte de su padre. El cadáver de Oliver Cromwell se exhumó
y su cabeza fue exhibida pinchada en un palo en Westminster, en una ciudad de Inglaterra. Luego, muchachos, va a entrar a reinar Jacobo II, hijo de Carlos II. Durante sus 3 años de reinado, el rey Jacobo II fue víctima de 2 importantes batallas en Inglaterra. Una entre el catolicismo y el protestantismo, y la otra entre el derecho divino de la corona y los derechos políticos del parlamento. La Revolución Gloriosa. Amenazado por el establecimiento de una dinastía católica en Inglaterra, varios protestantes influyentes negociaron con Guillermo III, príncipe de Orange y yerno de Jacobo II. Guillermo de Orange era considerado el máximo exponente del protestantismo, ya que luchaba contra el rey Luis XIV de Francia, el más poderoso monarca católico de Europa. En 1688 tuvo lugar la Revolución Gloriosa, la cual supuso el derrocamiento del rey Jacobo II. Vencía, ¿quién? Vencía un protestante. ¿Quién era ese líder protestante? Guillermo de Orange. Guillermo III o Guillermo de Orange. ¿Ya? La cual supuso el derrocamiento del rey Jacobo II. Inglaterra fue invadida por un ejército holandés, producto de la alianza entre los parlamentarios con Guillermo de Orange. Luego Inglaterra optó por un sistema político de una monarquía constitucional. ¿Qué es una monarquía constitucional? Gobierna el rey, pero al mismo tiempo existe un primer ministro y un parlamento. Ya no tiene todo el poder el rey. Muy bien, muchachos, me quedo ya sin voz. Imprimir los mapas conceptuales que se envían en Word y pegarlos en el cuaderno. Este trabajo lo envían el próximo lunes 17 de agosto de 9:30 a 10 de la mañana. Hoy trabajan las prácticas de la página 79 y 80 y lo envían a mi WhatsApp personal. Gracias, jóvenes. Me quedo sin aire y creo que también el tiempo es extenso, pero hay que explicar de todas maneras, muchachos. Nos vemos en una próxima clase.